Bueno, ya esta nos conectamos con Liz. ¿Cómo estás, Liz? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, Liz es rectora de una institución educativa que maneja los grados de preescolar. ¿Qué grados manejas tú en tu colegio o en qué grados comenzaste este año? Bueno, yo tengo un jardín infantil, manejamos desde los más chiquitines de 2 años, yo manejo por colores, pero es el equivalente a tener unos chicos de parvulitos hasta un nivel de transición, que son chicos ya de 6 años. O sea, más o menos mi población es de 2 a 6 años. Cuando comenzaste en este 2020, ¿con cuántos niños en general comenzaste el ciclo educativo? Bueno, nosotros comenzamos con 72 niños matriculados en los diferentes niveles. Eh, ¿Y cómo pintaban las cosas antes del 15 de marzo? Bueno, pues mira, yo la verdad tenía, digamos, como mi población completa, tenía todos los niveles completos, tenía la docente asignada para cada nivel, manejamos grupos de algunos de 10, de 12 niños hasta antes de la cuarentena. Ya después todo el panorama cambió, digamos, a medida que fue siendo más, digamos, como más seria la situación y que los papás empezaron a darse cuenta de la realidad, pues tuvimos una gran cantidad de chicos retirados, sobre todo de los niveles más pequeñitos. Cuando, antes del marzo, ¿cuáles eran las medidas o los protocolos de seguridad que tenías tú con los niños cuando ellos llegaban con gripas o llegaban como maluquitos de salud? ¿Cuáles eran esas medidas que tú adoptabas para proteger a los demás niños? Bueno, nosotros siempre hemos manejado, digamos que unas actividades de lavado de manos, digamos que normalmente, ¿sí? Lavado de manos, verificamos de pronto si el niño durante la jornada lo veíamos decaído, hacíamos un seguimiento de pronto si tenía fiebre y hacíamos un llamado a los papás para que lo retiraran de la institución si lo veíamos muy malito. Si ya desde que llegaba el niño en la puerta, pues veíamos al niño congestionado o que estaba, digamos, no en las condiciones para estar con nosotros, sí sugeríamos y recomendábamos que más bien se regresara a la casa para que no tuviera contacto con los otros niños. Pero yo te soy sincera, digamos que no pasaba de un resfriado o no pasaba de pronto de que hubiera pasado una mala noche y tuviera un pico de fiebre o le estuviera, por ejemplo, pasando el efecto del medicamento y ya tuviéramos que volver a llamar a los papás porque a veces, yo te soy sincera que una realidad es que a veces los papás ni nos decían que estaban enfermos. Entonces ya nosotros descubríamos durante la jornada, las 3, 4 horas, que el niño ya estaba fiebre, que ya había pasado toda la noche mal o empezaba a estornudar, pero no pasaba de ahí, ¿sí? Es como de un resfriado común. Desde la parte de estructura de clases, antes de marzo, ¿jamás se te pasó por la cabeza pensar en la producción de contenidos en pantalla? Yo, pues obviamente José Matías estudió en tu colegio y sé que tuve el tema de pantallas y de televisores lo tenías muy bien porque a través de ellos utilizabas material muy didáctico para los niños, pero no tenías dentro de tus planes crear contenidos para pantallas. No, realmente fue como un tema que nos tocó asumir de un momento a otro, un reto grandísimo porque pues nosotras como docentes y sobre todo como docentes con niños, pues nuestra herramienta es todo, nuestro cuerpo, si me entiendes, la forma en que nos relacionamos, el abrazar a un niño, digamos que todo lo que nos ideamos en un aula, todo lo que improvisamos en un aula, digamos que se nos bloqueó un poquito y se nos dijo, bueno, ahora todo lo que tú haces lo vas a mostrar en una pantalla o en un video o en una planeación que ya se limitó muchísimo, ¿sí? Porque ahora dependíamos de los ritmos de los niños, digamos, en su casa, de que si se conectaban, de que no, que eran ritmos que ya manejábamos nosotros en el jardín. O sea, nosotros ya teníamos nuestra propia rutina donde sabíamos, bueno, llegan los chicos, estamos esto, lo otro. Ahora dependemos de las propias rutinas de la casa, ¿sí? Entonces, profe, que no me conecté, profe, que no llegué, profe, que no se bañó, profe, que eran cosas que, digamos, nosotros ya habíamos dado un paso para, digamos, para ganarle como a ese tiempo, ¿sí? Ahora nosotros, por ejemplo, yo te digo que un limitante grandísimo ahorita ha sido ver cómo los chicos, por ejemplo, resuelven sus actividades o cómo lo hacen,
porque pues no es, digamos que no es un entorno como tan, digámoslo así, como tan sincero para saber si el chico lo está realizando o no, si necesita más apoyo, cosa que uno hacía en el aula. ¿Sí? Uno se regresaba, el que tenía alguna duda, ahora pueda que el papito le responda, no sabemos si lo responde, si no lo responde. Entonces sí hay un limitante muy grande en saber qué tanto esas actividades han impactado. Obviamente nosotras intentamos poner, y yo les digo a los papás, yo a ustedes les abro, es un abanico de posibilidades, y ahora los papás son bien quien deciden, ah, bueno, profe, sí, me gusta la clase de música, entro, ah, sí, profe, chévere esta actividad, la tomo. ¿Sí? Como habrán papás que dicen, no, profe, no, o no me interesa, o lo que nos ha pasado con algunos niños, realmente no tenemos ni el presupuesto, ni la disposición, ni el tiempo, ni la persona que le dedique, entonces más bien nos vamos y hacemos como un año en blanco. ¿Cómo fue esa transición? ¡Pum! Llegó el 15 de marzo, comienza este gran problema del aislamiento, todo el mundo para sus casas y todos como que guardaban de cierta manera la esperanza de que, no, esto va a pasar pronto, esto va a ser un tema de 10 días, no, esto va a pasar 15 días y pues ya completamos 100 días. Pero, ¿cómo fue ese proceso tuyo ya a nivel administrativo, logístico y comenzar a ver cómo organizar los niños, cómo organizar profesores, cómo organizar contenidos? ¿Cómo fue, cómo estructuraste en tu cabeza todo este andamiaje para poder dar un cumplimiento a los padres en el tema educativo, en el tema educativo? Mira, Alejo, esto ha sido un paso a paso. O sea, nada está escrito ni para la semana siguiente ni para el mes siguiente. O sea, siempre hemos tenido que volver a pensarnos, ¿sí? El primer paso que hicimos fue encerrarnos prácticamente con las profes titulares, sentarnos y pensar cómo era una primera versión posible para los niños, ¿sí? Entonces, donde nos sentamos, donde digamos que organizamos lo que íbamos para hacer un cierre, como un primer cierre, donde nos sentamos a pensar cómo era la mejor manera de presentarles a los papás, pues esas planeaciones que venían, porque realmente las planeaciones nunca las ves tú. O sea, en el aula tu hijo va y recibe la clase, pero lo que hay en el trasfondo, un papá nunca ve cómo planea la profe, qué se imaginó para su motivación, para su cierre. O sea, esos son contenidos, digamos, invisibles que van, pero ahora teníamos que hacerlo visibles ante los papás. Entonces también era un compromiso mayor mostrarle, mira, esta es mi intencionalidad, lo voy a hacer de esta manera inicial, va a haber un desarrollo, va a haber un cierre, va a haber un resultado. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue reunirnos con todo el equipo de profes, hacer una primera propuesta que fue imprimir prácticamente las planeaciones de 2 semanas, que eran las 2 semanas que venían como próximas en ese primer cierre, donde les entregamos material a los papás, imprimimos guías, bueno, entregamos como un paquetico completo por 2 semanas, a ver qué pasaba, ¿sí? Pasadas esas 2 semanas, pues realmente nos dimos cuenta que esto iba para largo, tomamos un break, un periodo de vacaciones, donde volvimos a, digamos, como a repensar, entonces ya dijimos, no, esto va para largo, hay que buscar una herramienta más, digamos que más cercana a los papás, empezamos a crear la página web, compramos el dominio de la página, entonces todo eso nos subió como un peldaño más porque ya era incluso difícil que las profes vinieran al jardín a hacer las planeaciones o vinieran a encontrarse conmigo. Entonces ya tuvimos que dar un paso más a, bueno, ahora lo vamos a hacer desde la casa, ahora vamos a tener reuniones pedagógicas con las profes 2 veces a la semana y empezamos a organizar, digamos que un primer horario y una primera forma de presentar las planeaciones ya virtuales. ¿Sí? Entonces fuimos como al segundo paso. Luego de ahí, digamos que duramos como un mes larguito, y hicimos otro corte completo donde nos reunimos con los papás, hicimos encuestas, bueno, les dimos qué han pensado, les gusta, no nos gusta, y con eso, digamos que ese ha sido, pienso yo, que el insumo más importante para poder tener una conexión con los papás y son las encuestas. O sea, es muy grato cuando tú escuchas, o bien, profe, tal herramienta nos funcionó súper bien, o profe, pilas porque, no sé, los videos se te escuchan muy bajitos, o no nos gustó este horario. Entonces lo que hicimos fue empezar a hacer acuerdos, sobre todo de las clases o de los bloques que tenían los niños, porque sabemos que son los más chiquitos. O sea, no es lo mismo decirte a un chico de bachillerato, bueno, tienes de 8 a 12, a decirle a un niño de 2 años, de pronto tiene su momento de siesta, de pronto es la hora del almuerzo. Entonces empezamos a acordar con los papás grupos en los cuales encontrarnos.
tanto te digo que nuestro horario es tan flexible que tenemos clases de pronto a las 10, hay papás que decidieron que fuera más bien de 3 y 4 de la tarde, entonces empezamos a acomodar horarios donde la mayoría de los papás pues se pudieran ajustar a esos acompañamientos virtuales. Entonces ahí ya propusimos como dos nuevas estrategias. Al comienzo no tuvimos nada virtual, o sea, digamos ningún acompañamiento, sino eran solo las guías. Ya luego vino todo este boom de las clases virtuales, entonces empezamos como a enrolarnos en que los niños también nos vieran, vieran a sus amigos, tuvieran encuentros o momentos, digamos que chéveres, y empezamos a habilitar 3 días a la semana esos encuentros virtuales. Entonces se veían con sus profes, se ven con otras profes, y bueno, ahí empezamos como todo el rol. Ahorita volvimos a hacer un cierre, volvimos a entregar como unos informes con los papitos y volvimos a hacer una encuesta para, digamos, repensarnos para el segundo semestre. ¿Cuál ha sido o qué ha sido lo más difícil en este proceso de educación virtual, que yo lo denomino más a distancia, porque creo que es un tema más de profundidad, el tema de la virtualidad y la interactividad, pero ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes como docentes en este proceso de educación? Alejo, yo creo que dos cosas. Bueno, a mí y lo que hemos hablado con las profes, yo pienso que dos cosas. La falta de contacto con los niños es, digamos que es un tema muy duro, además porque, pues como docentes, esa es nuestra vocación, ¿sí me entiendes? Estar con ellos, jugar. De pronto alguna mamá alguna vez me decía, profe, esto es un caos, una clase es un caos, todos hablan, pero para nosotras es, ¿sí me entiendes? Como a lo que estábamos acostumbradas. ¿Sí? Hacer una clase donde silenciemos todos los micrófonos, a veces por el orden, pues no era lo que nosotros veíamos normalmente en un aula. Y el otro factor que siento que es clave es el tiempo. O sea, ahora debemos dedicar más tiempo del que normalmente dedicábamos. Entonces a veces un papá dice, no, pues que la profe, por ejemplo, publicó un video de 20 minutos, pero para nosotras que no estábamos acostumbradas, un video de 20 minutos puede implicarte a ti, no sé, 2 horas, que no se cargó, que sí se cargó, que lo editemos, que lo volvamos a hacer, que por cuál herramienta es, digamos que la manera más fácil. Entonces yo siento que un tema de tiempo, o sea, ahora prácticamente hay una concepción de que tú estás como disponible todo el tiempo. Entonces te llegan evidencias o fotos, no sé, 12 de la noche, un chat, una pregunta, cosas que de pronto nosotras hacíamos como, bueno, cerramos y el fin de semana o chao. Pero entonces ahora siento que el tiempo nos está jugando como, digamos que nos implica estar más conectadas de alguna u otra manera con las familias. ¿Qué le dirías tú a los padres de familia que de repente critican eso, ¿no? Esta semana leía varios artículos, de hecho ayer leía un artículo de una mamá así súper con los pelos parados, donde decía que primero dentro de las casas, bueno, aunque tú te das cuenta que yo atrás tengo media, media papelería, pero muchos padres decían la mamá decía en el artículo, los profesores creen que tenemos una papelería en la casa o que tenemos una bodega de reciclaje en la casa porque constantemente piden, hagan televisores, hagan maquetas, usen cartulinas, saquen papel higiénico, no, 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 no. Y entonces ellos en este artículo criticaban muchísimo todo este tema, pero digamos que la importancia de hablar contigo era ese. ¿Qué les dirías tú a los padres de familia que están pensando que los colegios se dedicaron a mandar a hacer tareas y a exigir únicamente las evidencias? La palabra de moda es la resiliencia y las evidencias. Entonces, ¿qué les diría tú a los padres de familia? Mira, yo siento que hay que ponernos en ambas posiciones. Nosotras somos muy conscientes del rol que están llevando los papás y así como no estaban preparados ni para ser docentes, ni para explicar, ni para tener la paciencia para sentarte con tu hijo y sí dedicarle ese tiempo, pues nosotras de pronto tampoco estábamos preparadas ni para ser administradoras de redes, ni productoras de cine, de televisión, de videos, bueno, de nada. Pero pienso que la clave es empezar a ser padres presentes dentro del aula, ser partícipes de un proceso, lo que yo siempre he dicho, de corresponsabilidad, donde ahora es mucho más fuerte que antes, donde ahora los papás sí se están dando cuenta que deben hacer parte del proceso y siempre poder llegar a acuerdos con la institución. O sea, eso que tú me dices, donde un papá se siente frustrado porque no tiene el material,
pero la institución ha pensado en ti y te dice, mira, está el material, o sea, te solucionó un poquitico de esa frustración o te solucionó un poquitico digamos, de esa inconformidad que tú tenías. Pero si tú como padre de pronto no lo manifiestas o no lo haces visible, y eso lo hemos visto, digamos, en el jardín, o sea, a veces, por ejemplo, hacemos encuestas para saber y contestan la mitad. Entonces, si tenemos como esas inconformidades, pues también hay que hacerlas saber para que uno como institución pueda mejorar y saber qué está pensando el padre, ¿sí? Y también escuchar mucho la institución. O sea, lo que yo te digo, a veces parece que o es visible ante los papás que uno está todo el tiempo de pronto en la casa esperando a que le manden las fotos, pero detrás de eso hay toda una organización y una logística que implica lo que yo te digo, o sea, ya no estamos educando solo a los niños, ahora pensamos en que el papá está detrás, en que el abuelo está detrás, en que todos tienen los ojos concentrados en qué va a ser la profe esta semana, en que ya tenemos que planearnos no a una semana, sino de pronto a dos, a tres, a qué vamos a hacer todo este periodo, ¿sí? Eh, hay un cambio y una movilización de todo, de metodología, de qué espacio vamos a usar, de qué material didáctico tenemos que pensar. Entonces yo siento que al hacernos padres presentes podemos facilitar muchas cosas. El hecho de que un papá, por ejemplo, sea, no sé, ingeniero de sistemas y llegue a la institución y te diga, mira, te puedo aportar en esto, coge esta herramienta, yo me siento con ustedes en un Zoom que ha pasado mucho en el jardín, profe, mira, conozco esta materia o esta actividad, ¿por qué no la haces así, así? ¿Mm? Entonces, cuando somos presentes nos involucramos en que esto no es tan fácil. Y siento que, mira, es un saber de que ellos o los papás o las familias se han dado cuenta que esto no es fácil. O sea, educar a tu niño, tenerlo 12 horas, 10 horas, hacer las actividades, no es fácil. Y es un reto que muchas personas y muchos papás de pronto no tienen el tiempo o la disposición, pero pues es una realidad y como tú hay que empezar a convivir con ella. Entonces, si nos facilitamos las cosas, pues siento que va a haber un mejor resultado. Bueno, ¿qué tienes pensado tú o qué estás pensando? Bueno, ya la semana pasada el gobierno estaba hablando de retornar a clases los adolescentes de grado 10º y 11. Todavía desde el ministerio no se tiene claro qué va a pasar con la parte de preescolar y con la parte de primaria. Algunos colegios ya han presentado propuestas de bioseguridad, pero digamos que lo que hemos podido observar en las experiencias de los otros continentes es que es muy complicado el tema de la relación entre los niños, porque ellos requieren, como tú decías ahora, ese contacto físico, ¿no? Esa proximidad con el otro, para ellos es fundamental, el compartir, el jugar, o sea, pues, uno para que va a un colegio a jugar si no tiene como contacto con el otro. En el caso de tu colegio, que tienes grados tan pequeñitos, te tengo primero una pregunta. ¿Cuál ha sido el porcentaje de deserción de padres que sacaron ya definitivamente los niños del colegio? Pues mira, de 72 que empezamos, ya llevo menos 20. O sea, ya tenemos Ok, 20 chicos menos, que casi todos se ubican en la franja de 2 y 3 años. O sea, ok, los más pequeñitos, ¿sí? ok. Son los más chiquitos. Si el colegio, si el gobierno diera la posibilidad de ese retorno a las aulas de clase, lo cual para muchos padres sería una maravilla porque volvemos a la teoría inicial de que muchas veces los padres creen que ir al colegio es dejar el niño, te entregan una boleta y lo recojo por la tarde y me quito ese problema de encima. Eh, ¿Has pensado tú en alguna estrategia siguiendo los lineamientos del gobierno de cómo harías tú para ese retorno a clases presenciales? Mira, yo personalmente te lo digo, yo siento que ahorita no hay una claridad, ¿sí? Entonces, estamos envueltos en tantas dudas, en tantos intentos o inventos de protocolos, ¿sí? Que no hay una claridad. Y para mí, digamos que lo más importante es la seguridad, no solo de mis niños, sino también de mi equipo de trabajo, de la población. Por ejemplo, nuestro jardín está ubicado en una zona donde fue, digamos, catalogada en algún momento como de alto impacto, digamos, como una zona naranja. Entonces, para mí, todos esos son antecedentes que hay que tener en cuenta. Siento que es muy difícil generalizar y decir, abran todos o abran, vayan mitad sí, mitad no, unas horas sí, unas horas no. O sea, siento que es un tema que está todavía bastante
no sé, poco estudiado, poco organizado. Yo te soy sincera, nosotros como institución de parte de los entes que nos vigilan, hemos tenido un acompañamiento muy escaso en este momento, donde pensamos y que hubiera sido mucho más constante, en vez de ser como lo ha sido siempre, como de vigilancia, que en este momento que era tan importante hubiera sido más de acompañamiento. ¿Mm? Yo siento, y yo lo he hablado muy sinceramente con los papás, que ahorita no hay una claridad. O sea, no hay unos protocolos muy claros donde yo pueda darle seguridad y fe a mis papás y tener yo la tranquilidad, porque es que tú no te imaginas la responsabilidad que recae sobre mí y sobre mi institución al decir abro estas circunstancias y llegue a pasar algo. ¿Sí? O sea, es una responsabilidad absolutamente grande. ¿Qué hemos hecho nosotras y qué hemos pensado? Yo voy de la mano con mis familias. Entonces, en la última encuesta, yo pregunté a los papás qué familias han decidido ya digamos, por decisión personal, terminar el año de manera virtual. Y quiénes tendrían como, digamos, como abierta digamos, como su disposición para escuchar alguna propuesta o algún protocolo o alguna estrategia para volver. Y te soy sincera, yo creería que más del 90% de la población que yo tengo actual prefiere terminar virtual el año, ¿sí? Entonces yo siento que no es solo partir de como esa generalidad que hay nacional y que te digan abran, como sea, pero abran, pero también partir de las intencionalidades de las familias, porque yo no le puedo decir a una familia que ha cuidado a su hijo 4 meses, es que ya mañana me lo tienes que llevar. Yo lo que tengo que garantizar es que mis niños sigan estudiando o que mis niños sigan recibiendo ese acompañamiento de sus profes, sea por el canal que sea. Entonces, nosotras que hemos pensado ya, pues que realmente ya es cierto que muchas familias nos dicen, profe, si usted sigue virtual, seguimos virtual, o sea, como estamos, estamos bien. Entonces, ¿qué hemos más bien pensado nosotras? Seguirnos mejorando, seguirnos reinventando, seguirnos buscando nuevas estrategias para seguir ese acompañamiento. Y lo que te digo, las familias que nos han dicho, si estamos interesados en volver, creo que las podría contar con los dedos de la mano, muy poquitas. Entonces, tengo que partir de esa realidad. Bueno, y ya para terminar, aparte de que eres la rectora y la profesora del colegio, también eres mamá y también tienes hijo. ¿Cómo ha sido esa experiencia con Martín? ¿Cómo logras repartir tu tiempo de mamá, de profesora, de rectora, de esposa, de trabajadora en todo este espacio tan complicado? Bueno, pues mira, ha sido un reto grande, pero siento que es un reto de organización, ¿sí? Un reto de organización y de limitarte también tiempos. Entonces, obviamente hacer todo, o sea, cuando todo empezó, creo que todos quisimos hacer todo al tiempo. Entonces, todos queríamos cocinar, todos queríamos atender al niño, todos teníamos nuestro trabajo, pero cuando empezamos a delegar ciertas funciones y a tener claro qué iba a hacer en un día, fue un poquito, digamos que un poquito más fácil. Si te soy sincera, y mientras estoy, por ejemplo, organizando la parte administrativa del jardín en un computador, tengo de pronto a mi hijo en el otro con la clase virtual, entonces ahora se vuelve uno como que escucha con este oído por este lado y con este está atento al otro. Creo que bueno, he generado como muchas herramientas, como tener su horario y tener el mío al lado, entonces tratar de que no se nos crucen espacios donde tenemos que compartir y otros sí donde cada uno pues pueda como ejercer su función o lo que tenga que hacer ya en tiempos, digamos, limitados, ¿sí? He tratado de trabajar mucho eso con mi hijo. Hay momentos en que estamos juntos, pero hay momentos en que mamá debe trabajar en algo que requiere toda su atención, entonces tú puedes ir a jugar mientras yo dedico el tiempo para eso. Entonces creo que limitar esos espacios también es muy importante, como también designar momentos en el día donde hay momentos que le digo ya, o sea, no hay celular, no hay computador, no hay nada, vamos los dos y nos jugamos y nos olvidamos un poquito de esto, ¿sí? Porque el tema también es como dejarse llevar, porque todo sigue siendo el celular, el computador, el trabajo, contestar, pero siento que hay que hacer quiebres también. O sea, decir en un momento, nada, vamos a hacer, no sé, una clase de rumba los dos, así suene el celular, así se canse de sonar, nos vamos a desconectar, porque estamos todo el día tan conectados en eso que es difícil. Y siento yo que clave también es vincular a toda la familia. O sea, si tu hijo, por ejemplo, te puede ayudar a levantar la mesa, bueno, es digamos que un trabajo menos que dejas de hacer. ¿Sí? Si tu hijo te ayuda a tender la cama, pues es una función menos. Si tu esposo puede levantarse más temprano y hacer el desayuno, pues también es como un aporte que todos podemos hacer. O sea, ahorita siento que pensar individual
hay que pensar en grupo sin dejar de, pues, de pensar en uno también. Entonces, lo que yo te digo, hay tiempos, yo le digo como tiempos libres, en que hay momentos en que, ¡fum!, cada uno tiene su espacio y así mamá quiera, no sé, pintarse las uñas y ver su novela, va a tener esa media horita, como va a ver, porque es difícil ahorita estando todos juntos que no se vuelva como como un todo. ¿Sí? Entonces siento que es clave también designar ciertos tiempos tanto para uno como para desconectarse de su trabajo como para conectarse 100%. Entonces pueda que te rinda más una hora full, mejor dicho, súper concentrado en tu trabajo y no tres ahí a medias, interrumpidas, entonces ya sabes cómo que te organizas con esos espacios. Pero fácil no es. Bueno, Liz, pues muchísimas gracias por esta conexión. Yo sé que muchos padres de familia que han pasado por las entrevistas han presentado también sus quejas hacia los colegios y me parecía siempre importante que una persona que representa una educación, una entidad educativa, pues también diera su punto de vista, porque al final del día dicen que vamos todos en el mismo barco, pero no es verdad. O sea, cada quien lleva su lanchita de una manera diferente y cada quien lo está afrontando de una manera diferente. Entonces me parecía muy importante que también los padres escucharan esa voz también desde el colegio y más que todo desde los pequeñines, que es donde más han habido problemas y conflictos entre padres y profesores. Liz, muchísimas gracias. Un saludo a Martín y esperemos que esto, como dicen ya los niños, pase pronto y nos podamos volver a ver para que los niños pasen momentos bien divertidos y que te siga yendo muy bien en esta experiencia educativa a través de las plataformas eh, de tecnología. Claro que sí, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Y lo que tú dices es muy válido escuchar todos los puntos, todos son válidos. Simplemente la idea es poder pensar sobre estos y poder pues poder mejorar y poder crear estrategias para seguir adelante, que es la nueva realidad que tenemos. Entonces, ajustarnos a ella. Liz, muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto.